Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 23 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que así nos dice la palabra de Dios. Mateo 24:23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Con estas palabras Jesús nos está revelando el mayor de los peligros que se va a enfrentar en los últimos tiempos, y es el engaño espiritual. Y digo que el engaño espiritual es el mayor peligro, porque al final todo lo demás, ya sean hambres, guerras, destrucciones o cosas similares, por muy fuertes y críticas que sean, al final son cosas temporales, cosas pasajeras. Pero si alguno cede al engaño espiritual, eso le condena a no poder heredar la vida eterna. Recordemos que la Biblia es totalmente clara cuando dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 4 y en el versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús obtenemos la vida eterna, obtenemos la salvación. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6, que Él es el único camino que nos puede llevar al Padre. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta que le escribe en el capítulo 2 y en el versículo 5, que solo tenemos un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Por lo tanto, aquí no hay lugar a una doble interpretación. Aquí no podemos pensar diferente. En repetidas ocasiones quizá te he dicho que sí, que hay cosas que como cristianos, nos podemos permitir no pensar igual. Pero la salvación en Jesús es clave para nuestra fe. Por lo tanto, solo en Cristo seremos salvos. Y el propio Señor dice que en aquellos días algunos dirán, mirad, aquí está el Cristo. Y esto lo hacen para que nosotros desviemos nuestra mirada, desviemos nuestra fe del verdadero Cristo a falsos cristos que se levantarán en aquellos días. Y a pesar de que he leído este versículo decenas o centenas de veces, tengo que reconocer que la maldad del ser humano no deja de sorprenderme. Porque me pregunto, oye, ¿cómo es posible que aún en medio de la tribulación, aún en medio de este sufrimiento tan intenso que se va a vivir en aquellos días, cómo es posible que todavía haya gente con el deseo de engañar, con el deseo de mentir? Y lamentablemente, esta es la historia de la humanidad. Hay algunas personas tan crueles, tan malvadas, que aprovechan la desgracia ajena para aprovecharse. Te pongo algún ejemplo, mira. En octubre de 2024, ocurrió aquí en España, concretamente en la Comunidad de Valencia, una desgracia que la conocemos como la Dana. Varios puntos de la Comunidad Valenciana, se inundaron debido a unas lluvias, se inundaron por completo y dejaron lamentablemente cientos de fallecidos. En medio de esa situación tan triste, ¿quieres creer que hubieron personas que aprovecharon ese momento para robar? Quizá te suene más el ejemplo que te voy a dar a continuación. El apagón de Nueva York, que ocurrió en el 1977, si no recuerdo mal, donde no hubo luz durante casi un día, y eso ocasionó una oleada de robos, tanto en negocios como en hogares. Esto solamente te lo digo para que te hagas una idea de lo que Jesús está diciendo aquí. Dice que en medio de la tribulación todavía habrá personas que quieran engañar a los demás. Y esto sucede porque cuando el hombre le da la espalda a Dios y no vive bajo el temor de Dios, sale el peor lado del ser humano. Jeremías dice en su libro, en el capítulo 17 y en el versículo 9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y eso es lo que vemos en el versículo de hoy, la perversidad del ser humano.
El mayor peligro de la tribulación será que en medio del caos habrá personas que digan, mira, aquí está el Cristo. Bueno, como mañana miércoles, Dios mediante, hablaremos de estos falsos Cristos, también hablaremos de estos falsos profetas. Hoy quiero dedicar esta última parte del devocional para seguir hablando o para resaltar la maldad del ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Cuando Jesús no gobierna en el corazón del hombre, el hombre se vuelve peligroso. Esto no es nuevo. Esto lo vemos desde el principio de la creación. Cuando, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 4, encontramos a Caín siendo capaz de matar a su propio hermano. Un poco más adelante, encontramos cómo los hombres en los tiempos de Noé llegaron a tal nivel de maldad, de corrupción, que Dios tuvo que enviar el diluvio sobre la tierra. Pero es que no queda ahí la cosa. Desgraciadamente, el ser humano no aprendió y comenzó a normalizar la maldad hasta que perdieron toda sensibilidad, perdieron toda vergüenza y Dios tuvo que destruir ciudades como Sodoma y Gomorra. Pero bueno, no nos vayamos hasta tan atrás de la historia. Vámonos, por ejemplo, al tiempo cuando Jesús vino a este mundo. Vámonos a ese momento que cuando el Hijo de Dios, en un acto de amor, en un acto de misericordia sin precedentes, nos visitó. ¿Cuál fue la respuesta del ser humano? Matarle en una cruz. Por lo tanto, no pienses que la maldad va a surgir en medio de la tribulación de los últimos tiempos. No, eso no es cierto. La maldad, por desgracia, siempre ha existido desde el mismo momento que el ser humano decidió alejarse de su Creador. El Señor no nos está diciendo que en aquellos días la gente se va a volver mala. No, eso no es así. Simplemente se nos está diciendo que en aquellos días se va a seguir manifestando lo que siempre ha estado en el corazón del hombre. Por eso si alguien dice que allí está el Cristo, allí en otro lado está el Señor, Jesús dice, mira, no le creáis. Y no le creáis porque eso va en contra de las Escrituras. Eso va a ir en contra de la verdad bíblica. La Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, que cuando el Señor regrese, todo ojo le verá. Tranquilo que no vas a necesitar que nadie te diga que Cristo vino por una parte o que Cristo vino por otra parte. Porque si tú estás en ese momento sobre la tierra, tus ojos lo verán. El apóstol Pablo dice en la primera carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es decir, cuando Jesús venga, no será algo silencioso. Va a ser algo totalmente visible, algo totalmente audible para todo el mundo. Jesús no va a venir de una manera privada. Esto no va a ser un acontecimiento oculto. No será algo que unos puedan ver, otros no. La venida del Hijo del Hombre será una manifestación gloriosa. Será una manifestación sobrenatural e inconfundible. Jesús no va a venir como vino la primera vez, que vino en silencio, naciendo en un pequeño pesebre de un pequeño lugar llamado Belén. Jesús vendrá como Rey en poder y en gloria. Así que cuando Jesús venga no va a haber confusión, no va a haber lugar para las dudas. Así que nadie tendrá que decirte, mira que Jesús está aquí o que Jesús está en el otro lugar, porque tus ojos lo verán, dice la Biblia. Por eso Jesús insiste una y otra vez, no creas a nadie que te diga que allí o aquí está el Cristo. Porque la única intención que tendrán esas personas, ¿sabes cuál es? Engañarte espiritualmente. ¿Y sabes de lo único que te tienes que encargar tú? De conocer al verdadero Jesús. Créeme que el problema no es que haya falsos cristos, siempre lo he sabido. El problema del ser humano, ¿sabes cuál es? Que no conoce al verdadero Cristo. Así que, gracias a Dios, todavía nosotros seguimos viviendo en un periodo de gracia, donde tenemos todavía la oportunidad de conocer al verdadero, de conocer a Jesús, para que no seamos engañados. La Biblia dice, Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 3, que la vida eterna se trata de conocer al único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Amén.
Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias porque tú te has revelado a nuestra vida y te hemos podido conocer, Señor. Aún nos queda mucho por conocerte y queremos hacerlo hasta el último de nuestros días, hasta que tú vengas o hasta que nosotros vayamos a ti. Queremos conocerte cada día más. Oramos por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que te puedan conocer, que te puedan recibir en sus corazones. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Recuerda que si estos devocionales, estos mensajes están bendiciendo tu vida, están sirviendo para algo, para edificar tu fe, me ayudarías muchísimo si te suscribes al canal, si le das me gusta y si por favor lo puedes compartir con todas aquellas personas que tú crees, que tú consideras que puede también bendecir sus vidas. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.